gente, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Recuerden que por favor se suscriban al canal para así poder llegar a muchísimas más personas y hacer crecer este canal como nunca. Recuerden que el link de los fanfics se encuentra abajo en la descripción. Y así más nada que decir, así que empieza el fanfic. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles el último capítulo de este fanfic que nos ha acompañado por un tiempo. Espero que les haya gustado esta historia que traje al canal. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Luis Fernando, Sebastián, a Daisy Alcaraz y por último a Rostradmok. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. El juego de la vida por Seerkin. 30. Uzumaki Naruto contra Oshigaki Chikua. Nota del autor. Normalmente, aquí es donde diría que me tomo el resto de junio libre por mi cumpleaños, y me tomo junio libre, pero es más que eso. Hay una emergencia familiar que me distrae ahora mismo, una que me afecta más profundamente que cualquier otra cosa, y no tengo ganas de seguir escribiendo mientras me distraiga. Sinceramente, aparte de cuando he tenido que llevar mi ordenador al taller a reparar, esta es la mejor razón que he tenido para tomarme un descanso, sin duda. Así es, y me tomaré libre el resto de junio, y al menos la primera quincena de julio, para resolver mi problema familiar. Habrá actualizaciones intermitentes de otras historias y similares, pero mis historias del programa de escritura se suspenden después de esto. Espero verte en julio. Lee, revisa y mira mis otras historias. Descargo de responsabilidad. No soy propietario ni de Naruto ni de Gamer. Sakura-chan. Discurso normal vaca. Pensamientos. Shanaro. Sakura interior anuncio de misión, habilidad / notificación del jugador beta de Geek capítulo 30. Uzumaki Naruto contra Oshigaki Chikua varios minutos antes con Asuma y Kurenai Black. El último aliento del ninja nuclear salió con un chorro de sangre de su boca cuando los nudillos del cuchillo de trinchera de Asuma se estrellaron contra su cuello, aplastándole la tráquea y rompiéndole la columna vertebral. Con la sangre goteando por sus labios, el hombre cayó al suelo, uniéndose a sus compañeros en la muerte. Uf. Exhaló el barbudo mientras observaba los casi 20 cuerpos esparcidos a su alrededor. Todavía no estoy en plena forma, pero ya casi lo estoy. Oye, Kurenai, no mates a ese, necesitamos información. La maestra del genjutsu se detuvo desde donde estaba justo a punto de colocar una etiqueta explosiva en el pecho del último Nukenin vivo para poder terminar de activar su magen. Jubaku Bakusatsu no Jutsu, ilusión demoníaca. Jutsu de muerte explosiva que vincula el árbol, antes de asentir distraídamente y retirar la etiqueta. El Nukenin, un hombre que era casi anormalmente promedio en casi todos los sentidos y que llevaba un Itayate de Kusagakure cortado en la frente, dejó escapar un suspiro tembloroso cuando Kurenai lo liberó de su ilusión, antes de que aparentemente se le quedara atrapado en la garganta cuando vio los cadáveres de lo que alguna vez había sido la gran mayoría de los 5 equipos de Chunin de Kareagakure. Sus ojos, increíblemente abiertos y temerosos, se volvieron hacia los 2 Jonin responsables de esta masacre unilateral. Monstruos. Gimió, con aspecto de estar a punto de salir corriendo antes de sentir el frío acero contra su garganta. Más rápido de lo que podía seguir, Asuma había acortado la distancia entre ellos y ahora apoyaba la hoja de uno de sus cuchillos de trinchera casi con indiferencia contra su garganta. En realidad no, tú y tus amigos son así de débiles. Me sorprende que hayan alcanzado el rango Chunin con tan poca fuerza antes de escapar. Asuma respondió casi con indiferencia, encogiéndose de hombros distraídamente, sin sujetar la vida del hombre por el filo de la navaja. Solo los kami saben lo fuera de forma que estoy después de años de misiones fáciles, y aún así no he tenido que sudar la gota gorda lidiando con todos ustedes. ¿Qué demonios han estado haciendo desde que se volvieron rebeldes? Porque es obvio que no han mantenido su entrenamiento.
El Nukenin cerró la boca y trató de mirar hacia otro lado tanto como pudo sin cortarse la garganta. «Ah, ¿vas a intentar bajar por ese sendero?», preguntó el guardián fumador con una risa sombría y divertida. «No te reconozco, así que supongo que solo eras un insignificante en Kusa y tu aldea decidió no malgastar los recursos necesarios para poner una recompensa por ti después de que desertaras. Probablemente sea la misma historia para la mayoría de tu pandilla, si tu actuación aquí sirve de indicador». El hombre no habló, pero volvió su atención a Asuma y miró fijamente al barbudo Sarutobi. «Ah, toqué un punto sensible». Asuma asintió con sabiduría. «Bueno, me temo que no tengo tiempo ni interés en preocuparme por los sentimientos de un ninja nuclear de rango C. Ahora mismo, tengo algunas preguntas que necesito respuestas. La principal es ¿cuántos shinobi hay en tu pequeña tropa?». Aunque por fuera sonreía y se relajaba, Asuma empezaba a preocuparse por dentro. La mayoría de los grupos de Nukenin rara vez superaban los 10 miembros, sobre todo cuando provenían de aldeas mixtas como esta. La naturaleza artificiosa, traicionera y ambiciosa que los hacía dar la espalda a sus respectivas aldeas hacía prácticamente imposible mantener unidos a grupos más grandes, a menos que hubiera alguien lo suficientemente fuerte y brutal al frente como para mantener a raya a todos los matones de bajo nivel por puro miedo. Este grupo acababa de lanzarles 20 Chunin de bajo nivel a él y a Kurenai como si nada, sabiendo que la gran mayoría no sobreviviría al encuentro, y eso era motivo de gran preocupación. Eso significaba que este grupo tenía que ser grande. Lo suficientemente grande como para que probablemente aún quedaran suficientes Nukenin allí para atacar la ciudad de Shukuba y abrumar a sus defensores. El Nukenin que estaba frente a él apretó los dientes, pero su rostro era desafiante y mantuvo su silencio. «Bien, supongo que tenemos que hacerlo de la forma rápida y dolorosa. No digas que no te di una salida, amigo». El guardián fumador resopló molesto antes de asentir a su compañero, quien rápidamente hizo una serie de señas. Kurenai. Magen. Narakumi. Ilusión demoníaca. Visión del infierno, entonó Kurenai con calma. Sus ojos rojos se clavaron en los del ninja nuclear. Si bien era un genjutsu de nivel bastante bajo, también era increíblemente útil y versátil, y Kurenai siempre lo utilizaba con facilidad. En lugar de introducir una ilusión específica en la mente del objetivo, la técnica de visión del infierno se basaba en sus miedos más profundos, algunos de los cuales ni siquiera era consciente, y los utilizaba para atraparlo en una ilusión aterradora. Y esa era solo la aplicación más básica de la técnica. Un verdadero maestro, o maestra, del genjutsu podía perfeccionar y manipular el Narakumi para que profundizara aún más, extrayendo los miedos más primarios e instintivos que anidaban en lo más profundo del cerebro posterior humano, el cerebro de reptil que controlaba el instinto humano en su nivel más básico. El ninja nuclear comenzó a gritar al instante. Sus ojos se abrieron de par en par y sus pupilas se dilataron mientras su rostro se distorsionaba rápidamente en un rictus de terror mientras el genjutsu de Kurenai hacía su efecto. Entonces, «Kai», cantó la mujer de cabello negro en voz baja, poniendo fin al jutsu. El hombre se desplomó hacia adelante, casi cortándose la garganta con el cuchillo de trinchera de Asuma, pero una mano rápida del Jonin barbudo lo mantuvo en pie lo suficiente como para que solo terminara cortándose la garganta. El dolor leve y agudo fue suficiente para devolverle algo de conciencia al ninja renegado, quien los miró con renovado terror y ojos desorbitados. ¿Qué? ¿Cómo?», balbuceó el hombre, apenas capaz de hablar mientras su cerebro intentaba comprender lo que acababa de experimentar. «Bueno, ella es la maestra del genjutsu de Konoha», señaló Asuma distraídamente. Un maestro de cualquier arte puede hacer cosas bastante aterradoras con las técnicas básicas de su conjunto de habilidades, y eso fue solo una muestra muy básica de lo que puede hacer. Vas a sufrir algo mucho peor durante un tiempo más si no empiezas a decirme lo que quiero saber. Entonces, tenemos que alargar esto y hacerte pasar por suficiente mierda como para que te rompas la cabeza y luego sacarle las respuestas a tu cadáver medio muerto, o podemos acabar con esto rápido. Deprimido, el fracasado ninja nuclear solo pudo emitir un pequeño gemido antes de responder. «¿Qué quieres saber?». No tardó mucho más para que Asuma y Kurenai obtuvieran toda la información que necesitaban del ex ninja de Kusa. ¿30 Chunin más, un puñado de genin y un par de jonin?, preguntó el guardián humeante sin poder evitar soltar un breve silbido. Si sumamos eso a los 20 Chunin que tenemos aquí, tenemos una fuerza militar capaz de derrotar a una de las aldeas más pequeñas. La mayoría de los grupos de Nukenin jamás alcanzarían este tamaño. ¿Será algún efecto del poder gamer de Naruto?
Pensó Asuma preocupado. El efecto de distorsión de la realidad del jugador le había preocupado al convencerse de la existencia del extraño poder de su alumno, y ahora empezaba a ser aún más preocupante. Naruto podía ser el jugador, pero no parecía tener el control absoluto sobre él, por contradictorio que suene. Si esa cosa era capaz de manipular las circunstancias para permitir que se formara un grupo tan grande de Nukenin con la intención de atacar Konoha, entonces Asuma estaba aún menos entusiasmado con este extraño poder sobrenatural que antes. Asuma, tenemos que volver con nuestros genin. La amenaza es mucho peor de lo que esperábamos, declaró Kurenai con seriedad, sacándolo de sus pensamientos. Sí, tienes razón, asintió el mayor de los dos Jonin, retrocediendo distraídamente y cambiando la empuñadura de su cuchillo de trinchera. Bueno, gracias por la ayuda. Tu recompensa será una muerte rápida e indolora. Joder, el Kusanukenin solo pudo dejar escapar un gruñido resignado antes de que Asuma reactivara brevemente su Ien y le cortara la cabeza con un único y rápido golpe. Los dos Jonin ya se movían cuando el cuerpo se desplomó con un pequeño chorro de sangre escapando del cuello expuesto, y se dirigieron a toda velocidad hacia la Shukuba. Toda la caravana que los habían enviado a buscar ya había sido destrozada para cuando llegaron, con los empleados capturados o masacrados como ganado junto a los guardias. Un derramamiento de sangre sin sentido, pero demasiado común entre los Nukenin. Alguien en Anbu va a perder la cabeza cuando Oyagi descubra que, por alguna razón, se perdieron algo como esto que se estaba gestando justo fuera de nuestro control, refunfuñó Asuma, sin sentir mucha empatía por los protectores enmascarados de la aldea. Su principal competencia era quizá los asesinatos y la seguridad interna de la aldea, pero también solían ser enviados a patrullas discretas por Inokuni. En realidad, para eso estaba el cuerpo de patrulla, solo que su atención se centraba principalmente en las fronteras del País del Fuego en lugar de en las patrullas internas. La velocidad a la que un par de Jonin podían moverse cuando realmente querían correr era realmente digna de ver. No se habían movido a esa velocidad cuando dejaron la Shukuba, ya que estaban atentos a las señales de las caravanas, pero ahora se movían a toda velocidad mientras regresaban a la aldea. Eso significaba que llegaron a las afueras del bosque que se encontraba cerca del límite de la ciudad en pocos minutos. Mientras viajaban, ambos estaban atentos a cualquier señal de más ninjas cerca, pero cualquier rastro que avistaron tenía al menos unos minutos de antigüedad. Quienquiera que hubiera estado entre ellos y la Shukuba obviamente había visto cómo soplaba el viento y huyó. Vaya. Eso no pinta nada bien. Asuma hizo una mueca al ver el denso humo negro que salía del Shukuba. Kurenai, ¿acabas de sentir eso? Ahora bien, ni Asuma ni Kurenai eran sensor nin, pero cualquier ninja que alcanzaba cierto nivel comenzaba a volverse un poco más sensible al chakra ajeno. Normalmente bastaba con percibir cuando se usaba chakra fuerte cerca, y hacía apenas unos segundos, ambos habían sentido dos fuentes de chakra muy potentes surgir en algún lugar del bosque, y una de ellas les resultaba familiar. Naruto está intentando pelear con un Jonin, declaró Kurenai con gravedad. Maldita sea. ¿Por qué intenta luchar contra un Jonin? Gruñó Asuma. Si algo le sucediera a su huérfano favorito, el Hokage lo despellejaría vivo. En un instante, los dos Jonin Sensei se lanzaron por el bosque, dirigiéndose hacia el origen de las llamaradas de chakra. Mientras avanzaban, el sonido de múltiples explosiones se hizo claramente audible, y no provenía del lugar donde el chakra de Naruto aún se desbordaba violentamente, lo que significaba... Mierda, los otros genin también están en combate. Maldijo Asuma en voz alta. ¿Cuál es el plan? Kurenai le cedió el paso, considerando que tenía más experiencia en el campo. Arr, gruñó el Sarutobi molesto. El chakra de Naruto sigue fuerte, lo que significa que goza de buena salud. Debería poder defenderse al menos un rato. Probablemente los demás estén siendo perseguidos por Chunin y tal vez incluso por el otro Jonin. Tenemos que llegar a ellos primero y asegurarnos de que estén a salvo. Una vez que los tengamos en una posición lo suficientemente segura, uno de nosotros puede retirarse y ayudar a Naruto. Fue una decisión un tanto fría, pero era una decisión que debía tomarse en estas circunstancias. Naruto no solo era un Uzumaki, sino también un Hinchkriki y contaba con su propio poder especial, el jugador. Si algún genin de Konoha podía sobrevivir contra un Jonin al menos unos minutos, aparte del mismísimo genin eterno, ese era Naruto Uzumaki. Sin embargo, el resto de sus estudiantes no tenían ni de cerca el mismo nivel de supervivencia y necesitaban ser rescatados con urgencia.
Sobre todo porque el cliente Ichiraku Ayame, un no combatiente de nivel académico con entrenamiento a medias, probablemente estaba con el grupo más grande. Asuma solo esperaba haber tomado la decisión correcta aquí. Con Naruto desde que obtuvo el poder del jugador, Naruto se había enfrentado y derrotado a varios enemigos poderosos. La ardilla zorro berserker, Mogura Uogura, el topo enorme y Toji Mizuki se encontraban entre los enemigos más peligrosos y poderosos contra los que había luchado y logrado derrotar. Sin embargo, las 2 veces que había tenido un combate ligero contra un oponente de nivel Jonin, una contra Maitoga y otra contra Sarutobi Asuma, habían sido derrotados total y completamente sin apenas esfuerzo por parte de sus enemigos. Así que, quizás incluso mejor que el resto de sus equipos y el de Shikamaru, sabía lo increíblemente estúpido que era al intentar jugar en la retaguardia para contener a un Jonin Nukenin. Sobre todo a uno con las estadísticas a las que se enfrentaba. Nombre. Oshigaki Chikua clase. Espadachín ninja de élite nivel 35 título. Miembro de los espadachines de las sombras de la niebla / líder de Kareagakure caballos de fuerza. 44.415 CP. 4.500 fuerza. 235 esta. 189 des. 250 int. 100 sap. 45 look. 25 estado especial. Maestro de la espada aumenta enormemente el daño con todas las armas de tipo espada. Miembro del clan Oshigaki ralentiza la mejora de las estadísticas mentales, mejora enormemente la mejora de las estadísticas físicas. Mayores ganancias de experiencia con la habilidad proyección Saki atrofiado reduce la efectividad de todas las estadísticas físicas y habilidades. Oshigaki Chikua es un Nukenin que perteneció a Kirigakure, la niebla sangrienta. Se vio obligado a huir poco después de que el Yondaime Mizukage se rebelara contra su clan tras la rebelión de su pariente más famoso, Oshigaki Kisame. Trabajando junto a un pequeño grupo de Jonin desertores, lograron robar las 7 espadas de la niebla de las sombras de donde estaban guardadas, reclamando Kiribachi para sí, mientras que las otras 6 fueron reclamadas por los demás miembros de su efímera alianza. Sediento de sangre y ávido de batalla, como suele ser la gran mayoría de su clan, Chikua fue considerado en su día como un posible candidato para convertirse en uno de los 7 espadachines de la niebla. Sin embargo, la vida como Nukenin le ha permitido desarrollar muchos malos hábitos y sus habilidades han comenzado a decaer. Aún así, sigue siendo un hombre despiadado, ávido de batalla, sin rastro de piedad ni misericordia. No es un oponente que se pueda enfrentar a la ligera. Sí, esto era un desastre. Su habilidad observar por fin había alcanzado el nivel suficiente como para que al menos pudiera ver las estadísticas de su oponente y todo, pero la sección de estado especial solo le daba descripciones vagas de los beneficios o penalizaciones de cada estado. Eso significaba que no tenía ni idea de cuánto atrofiado estaba reduciendo realmente las estadísticas y habilidades de su enemigo. En ese momento, ni siquiera intentaba luchar directamente contra este monstruo. En cambio, se mantenía a distancia y enviaba a sus Kage Bunshin e Iwa Bunshin al ataque, con la esperanza de comprender a qué se enfrentaba. Desafortunadamente, no le estaba yendo muy bien. Cada gran barrido de su arma, larguísima y extremadamente afilada, le permitía a Oshigaki Chikua aniquilar a un montón de clones de una sola vez, aunque rápidamente se hizo evidente que no estaba usando nada más que mejoras corporales básicas y esgrima. Bueno, esto no va a funcionar, concluyó Naruto. No solo las copias de Tsubaki y Sumire de los clones no podrán acercarse lo suficiente para golpearlo, sino que ni siquiera Kogetsu Kikshiki tendría el alcance necesario para superar esa maldita sierra gigante. E intentar usar Iwa Bunshin solo está desperdiciando mi chakra. Puede que sean más resistentes que Kage Bunshin, pero un solo golpe de esa cosa sigue siendo más que suficiente para hacerlos pedazos. Tendré que cambiar las cosas si quiero sobrevivir a esto. Tras envainar a los verdaderos Tsubaki y Sumire, Naruto volvió a expulsar su chakra mientras formaba la señal de la mano clon. Kage Bunshin no Jutsu. En una gran explosión de humo, 80 copias de sí mismo, el número máximo que podía hacer actualmente usando la combinación de su gran reserva de chakra y los beneficios de su ventaja Shadow Master, aparecieron a su alrededor. Bueno, no está nada mal, chico. Pero los clones son solo clones, y estas cosas endebles no me sirven de nada, comentó el Jonin Nukenin con una sonrisa burlona, cortando distraídamente a uno de los pocos clones de sombra restantes del ataque inicial, desde la coronilla hasta la ingle, con naturalidad. Lo hizo estallar y, sin que Chikua lo supiera, le devolvió a Naruto 100 PC de chakra gracias, una vez más, a la ventaja maestro de las sombras. ¿Sí?
Pues probemos con un nuevo paso de baile. Respondió Naruto. Ahora. Bunshin Senjutsu. Kabe no Jin. Tácticas de clones. Formación de muro. Gritaron los clones al unísono mientras se movían rápidamente en formación, saltando velozmente sobre los hombros de los demás hasta formar una muralla humana de 12 clones de largo y 7 de alto. Luego, cada clon metió la mano en sus bolsas de suministros antes de desenvainar y lanzar con suavidad un montón de shurikens usando la técnica de desenvainado rápido de Ikkyoshin al máximo. Solo es un juego de niños, se burló Chikua, listo para barrer la multitud de shurikens con un simple golpe de espada. Los clones sonrieron con tristeza mientras la mitad de ellos empezaba a realizar 8 señas en perfecta sincronía. Buey, perro, dragón, rata, perro, jabalí, serpiente, tigre. La otra mitad empezó medio instante después con una serie diferente de señas. Serpiente, carnero, jabalí, caballo, pájaro, palmada. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Rugió el primer grupo de clones, convirtiendo el enjambre bastante grande de shuriken que ya volaba hacia Chikua en una verdadera tormenta de muerte con cuchillas que se cernía sobre el solitario Nukenin, haciendo que sus ojos se abrieran ligeramente. Fton. Repkn. Rugió el segundo grupo medio segundo después y los ojos de Oshigaki se abrieron de par en par cuando el aire alrededor de los clones de repente se disparó hacia adelante, chocando contra los shuriken y enviando toda la tormenta de cuchillas a volar hacia adelante incluso más rápido que antes. ¡Mierda! Gritó Chikua presa del pánico, mientras formaba sus propios sellos. Suiton. Suiton no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de prisión de agua. El agua brotó de su boca, derramándose rápidamente y arremolinándose a su alrededor. En menos de un segundo, quedó completamente envuelto en una esfera de agua perfecta, justo antes de que la oleada de acero volador cayera sobre él. La reacción del agua al ser arrojada es bastante interesante. Si se lanza algo como una pelota de poliestireno, incluso por una de las personas más fuertes del mundo, solo provocaría ondas en el agua o una salpicadura, ya que la fuerza se disipa y la pelota se niega a hundirse. Si se lanza algo menos flotante, como una estrella de acero, el objeto se hundirá, perdiendo rápidamente velocidad y potencia, ya que la propia inercia del agua le hace perder fuerza e impulso rápidamente hasta que simplemente se hunde. Esta misma regla se aplicaría incluso a algo como un shuriken potenciado por un jutsu de viento. La principal diferencia radicaría en la velocidad y la fuerza que el shuriken debía liberar al impactar la superficie del agua. La superficie del Suirm no era, como algunos podrían creer, más que agua normal comprimida y moldeada por el chakra del usuario. La técnica en sí misma carecía de atributos defensivos inherentemente avanzados fuera del chakra que aumenta la tensión superficial del agua para mantenerla en su forma adecuada. Sí, el agua en su interior es pesada y densamente compacta, lo que dificulta el movimiento, y un maestro de la técnica, algo que Chikua no era, podría incluso aumentar la fuerza de la tensión superficial hasta el punto de que se volviera casi gomosa por la forma en que disipaba la fuerza, pero al final seguía siendo solo agua. Así, cuando un enjambre de cientos de shuriken mejorados por el viento se estrelló contra el orbe, solo pudo hacer mucho para frenar y debilitar al shuriken que se abalanzaba, mientras que Oshigaki Chikua usó su propia espada como escudo para bloquear momentáneamente la tormenta de espadas para poder escapar. Peor aún, Chikua había olvidado algo muy importante en su prisa por formar una defensa de último minuto. Mientras que el jutsu de la prisión de agua era creado y mantenido unido por el chakra de su usuario, cada jutsu tenía sus límites. El Suirm no Jutsu podía formar cantidades impresionantes de tensión superficial para mantener la construcción que formaba, pero con docenas, si no cientos, de diferentes y pequeños bordes afilados golpeándolo casi simultáneamente, no había mucho que pudiera hacer antes de que el chakra que lo mantenía unido se desgastara y se estirara tanto que se rompiera. Por lo tanto, la prisión de agua colapsó repentinamente y sin previo aviso segundos después de que comenzara el asalto, dejando a su ocupante expuesto por un pelo de segundo que le tomó a sus reflejos activarse. Ese milisegundo fue más que suficiente para que su cuerpo fuera completamente apaleado por más de 100 shurikens que llenaban el aire. Su abrigo ninja de Kirigakure era grueso y ligero, por lo que le otorgaba cierta protección a la mayoría de sus extremidades y órganos vitales. Sin embargo, para cuando logró terminar de activar el Mizu Shunshin, parpadeo corporal acuático, que ya había estado preparando para escapar del diluvio de metal, aún tenía numerosos cortes y rasguños nuevos en las manos, la cara, las manos y las partes expuestas de su torso, además de varios más incrustados en el material de su abrigo ninja o en las hojas de forma inusual de Kiribachi.
Mierda, mierda. ¿Qué demonios? Gruñó mientras reaparecía en uno de los árboles cercanos, con aspecto de estar completamente cabreado. Mientras el Nukenin maldecía en una tormenta, casi todos los shuriken que cubrían el suelo y los árboles se dispersaron en cientos de pequeñas nubes de humo de chakra, cubriendo el suelo por un momento. Mientras esto sucedía, Naruto descubrió otra faceta interesante de la combinación de la ventaja Shadow Master, el Kage Bunshin no Jutsu y el Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Cuando usó las dos técnicas en tándem, como al realizar el tipo exacto de maniobra que Naruto acababa de usar contra Oshigaki Chikua, cuando los shuriken creados como resultado del primero usando el segundo se dispersaron, Naruto recibió de vuelta tanto el chakra que se había utilizado para crear los clones de sombra shuriken como el chakra que se había utilizado para crear los shuriken del clon de sombra. Es útil saberlo. Bien, mocoso, empiezo a entender a qué se referían los viejos cuando llamaron a tu clan un grupo de malditos cabrones peligrosos. Gruñó Chikua mientras apuntaba con su espada al muro de clones. Pero ya no me entretengo más contigo. Te voy a cortar en pedazos y luego voy a cazar a tus amiguitos para terminar el día con broche de oro. Como si no hubiéramos oído esas tonterías. Se burló un Naruclon mientras los clones se separaban de un salto, destrozando el Kabe no Jin. Vamos, chicos, a subirle la temperatura a este pez. Formando la señal del tigre, ese clon de sombra en particular respiró hondo. Katon. Y Basiri. Entonces, el clon exhaló bruscamente, lanzando una nube de fuego que se disparó hacia adelante, envolviendo el grupo de árboles sobre el que se encontraba el Jonin. Por sí sola, la técnica no habría servido de mucho, pero al mismo tiempo... Fton. Daitopa. Gritaron simultáneamente otros 4 Kage Bunshin, aplaudiendo al terminar su propio conjunto de sellos y enviando una enorme nube de viento directamente hacia las llamas creadas por el Ibashiri. Al combinarse los dos jutsus, la masa de llamas ardió aún más y se elevó hacia el ninja nuclear, obligándolo a saltar para evitar ser alcanzado por las llamas. Al hacerlo, uno de los pocos Iba Bunshin restantes de Naruto usó rápidamente el Enge para transformarse en un sólido Fuma Shuriken, que fue agarrado en el aire por otro clon de sombra antes de ser lanzado directamente hacia Chikua, y justo cuando estaba a su alcance... Nim. Shuriken Goshin. Gritó el clon, haciendo la señal del tigre. Inmediatamente después, el shuriken, ya de por sí enorme, estalló en una gran nube de humo antes de emerger menos de un segundo después, al menos 4 veces más grande que antes. Se estrelló directamente contra el ninja Jonin, que aún estaba en el aire, y sus enormes cuchillas atravesaron su chaqueta shinobi, casi cortándolo en diagonal, antes de que explotara en una nube de humo, reemplazada por un tronco. Basta de juegos, pequeño imbécil. Suiton. Bakusuishima no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de choque de olas con agua explosiva. Aulló el hombre con piel de tiburón desde un poco más adentro del bosque, desatando una enorme cantidad de agua de su boca que explotó de inmediato, inundando rápidamente el área y derribando varios árboles intermedios mientras avanzaba hacia adelante. Los últimos Iba Bunshin de Naruto fueron instantáneamente arrastrados y destruidos por la avalancha de agua, junto con varios de sus Kage Bunshin, particularmente aquellos que ya habían agotado gran parte de su chakra. El resto saltó por los aires, adhiriéndose a los árboles cercanos, aunque la mayoría se vio obligada a caer o sumergirse de nuevo en el agua, aunque afortunadamente no con la fuerza suficiente para dispersarlos, ya que la mayoría de sus anclas elegidas se rompieron y cayeron bajo la fuerza de las aguas. Naruto estaba a salvo, tras haberse ocultado bajo tierra mientras sus clones atacaban usando uno de sus jutsus menos utilizados, Doton. Mogura Gakure. Tras vaciar un espacio lo suficientemente grande a su alrededor, Naruto formó rápidamente otro clon de sombra antes de hacerlo estallar, dando nuevas órdenes a los aproximadamente 40 clones que habían sobrevivido al ataque inicial. Realmente necesitaba aprender ese ejercicio de caminar sobre el agua del que había oído hablar en algún momento. Esto se estaba volviendo un poco ridículo. Al terminar el jutsu, donde antes había una zona boscosa, ahora se alzaba lo que parecía un lago artificial, del que solo unos pocos árboles particularmente resistentes lograban emerger. En lugar de formar una esfera circular de agua, Chikua había moldeado el resultado de su jutsu más fuerte en un disco aplanado, con el borde del agua elevándose 2 o 3 pisos por encima del suelo del bosque. De pie sobre el estanque de chakra que había reemplazado momentáneamente buena parte del bosque, Oshigaki Chikua resopló levemente, recuperándose de tener que usar tanto chakra para una sola técnica.
El Bakusuishima era fácilmente una de las técnicas más poderosas de su arsenal, pero también consumía mucho chakra, incluso para un Jonin. Tal como estaba a su alcance. Siempre había tenido reservas más pequeñas que los monstruos de chakra que solían surgir de su clan. Incluso como Jonin, sus reservas eran, en el mejor de los casos, promedio. Era una de las razones más obvias por las que hacía tiempo que había decidido centrarse en dominar el arte de la espada. Joder, así que así es luchar contra un Uzumaki. Los mayores no solo estaban hablando por hablar. Joder, ese también era uno joven, un genin. ¿Qué clase de pesadillas habrán tenido que enfrentar los miembros Jonin adultos de ese clan? Pensó, con una sonrisa salvaje y satisfecha en los labios. Y llaman a los Oshigaki un clan de monstruos. Ja. Con razón, la mayor parte de la fuerza de invasión quedó hecha trizas cuando intentaron atacar a esa panda en su propio territorio. Aún así, acabo de enterrar al pequeño bastardo bajo un lago nuevo, no hay forma de que se levante después de eso. En ese momento, varias manos emergieron del agua cercana y lo agarraron por ambos tobillos. Al mirar hacia abajo, vio a media docena de clones, todos sonriéndole desde abajo. Tuvo una repentina premonición de lo que estaba a punto de suceder. Ni lo pienses, carajo. Gruñó mientras levantaba a Kiribachi. Suiton. Shinjuzansu no Jutsu. Estilo de agua. Jutsu de decapitación suicida doble. La cabeza de un clon asomó a la superficie el tiempo suficiente para decir mientras Chikua era arrastrada abruptamente bajo el agua por una adaptación del elemento agua de uno de los ninjutsu de rango D más básicos que existen. Qué humillante, jodidamente absoluto. Desafortunadamente, a diferencia de muchos miembros de las fuerzas de combate de Kirigakure, incluyendo a la gran mayoría de su propio clan, Chikua no estaba bien entrenado para luchar bajo el agua. Dominaba el Jutsu Suiton con soltura, aguantaba la respiración como un campeón, como cualquier otro Oshigaki que se precie, y nadaba con soltura, pero nunca le había cogido el gusto a imitar a los tiburones, símbolo de su clan. Cuando luchaba, le gustaba tener los pies bien puestos en el suelo, como pretendía el Rikiden Sennin, muchas gracias. La razón principal era y vergonzosamente haber estado a punto de ahogarse en su infancia y el trauma que le había dejado una profunda aversión a estar bajo el agua, algo que el bastardo de su clan, Oshigaki Kisame, nunca le había permitido olvidar. El hombre puede haber sido un completo rudo y haberse ganado bien sus apodos de la bestia Shinkolai y el monstruo de la niebla oculta. Pero también era un imbécil desagradable. Aún así, era un Jonin y estaba lidiando con clones frágiles de un maldito genin. Solo le tomó un momento de esfuerzo concentrado reventar a la media docena de pequeños desgraciados que intentaban arrastrarlo hacia abajo con un solo golpe certero de Kiribachi. Justo cuando empezaba a patalear hacia la superficie, vio al menos 10 clones más del maldito rubio flotando a cierta distancia con los puños hacia atrás y griega. Esas malditas cabezas de dragón se estaban formando alrededor de sus puños. Eso no se veía bien. Con un rugido, los naruclones atacaron simultáneamente, enviando lo que parecían 10 dragones serpentinos en espiral hacia él a través del agua. El jutsu de viento, pues prácticamente podía sentir el chakra del viento atravesando el agua, lo atacó con precisión infalible incluso mientras intentaba volver a la superficie para ganar distancia. Al final, solo pudo girar y usar su Kiribachi para interceptar los ataques antes de que lo impactaran de frente. Mientras Kiribachi se sacudía en su agarre, recibiendo la furia de los dragones de viento y agua, Chikua sintió que se acumulaba aún más chakra tras él y rápidamente estiró el cuello para mirar por encima del hombro. ¿10 de esos malditos clones, en serio? ¿Cómo podía un niño tener tanto chakra y no explotar? Uzumaki o no, esto era pura mentira. Acababan de terminar de formar sus propias señales de mano, terminando en la señal del dragón. 10 remolinos se formaron repentinamente frente a cada uno de los clones, cada uno formando una vorágine de corrientes impetuosas antes de lanzarse hacia Chikua. Su mente, distraídamente, notó que las corrientes dejaban tras de sí un montón de lo que parecían pétalos de flores flotando a su paso. Joder, esto va a doler como el infierno, gimió para sí mismo en el instante antes de que las 10 corrientes de agua se estrellaran contra su espalda. Afuera del límite del nuevo lago del bosque, Naruto se proyectó del suelo y trepó por la ladera de un árbol de hojas espesas. El plan que había ordenado a sus clones ejecutar debería estar a punto de concluir. Espera, ¿qué le pasa al agua? Pensó el Hinchkriki, con la mirada fija en el agua que había envuelto buena parte del bosque. ¿El agua se está agitando?
Por lo que podía ver, el agua cerca del centro del lago recién formado se movía con bastante violencia, como si múltiples corrientes colisionaran justo debajo de la superficie. Si su plan funcionaba, tenía mucho sentido. 10 usos simultáneos de Fton. Ana Shirmai chocando de frente con otros 10 usos simultáneos de Fton. Rika, con la esperanza de que Oshigaki Chikua en medio, generarían una reacción bastante violenta. Asintiendo para sí mismo, Naruto creó otros 40 clones de sombra y los envió para comenzar la segunda etapa de su plan. Saltando rápidamente entre los árboles que rodeaban los bordes del lago artificial, los clones se colocaron rápidamente en sus posiciones asignadas, situándose alrededor de una zona determinada del cuerpo de agua artificial. Mientras lo hacían, Naruto, distraídamente, concluyó que probablemente obtendría bastantes habilidades nuevas y un montón de mejoras si lograba sobrevivir a esta pelea. Por suerte, un nuevo aspecto de su interfaz de jugador, descubierto la noche anterior, le había permitido configurar las cosas para que ese tipo de mensajes solo aparecieran al final de una pelea. Una vez que cada clon estuvo en posición, inmediatamente comenzaron una serie de señales de mano idénticas, terminando en la señal de mano de la serpiente. Raiton. Denkumseka. Gritaron 20 voces idénticas al unísono, extendiendo las manos hacia la orilla. Una electricidad púrpura crepitante recorrió sus brazos antes de desviarse en un arco, condensándose rápidamente y formando docenas de figuras similares a copos de nieve del tamaño de una toronja antes de salir disparadas al agua, dispersándose rápidamente al dispersarse su carga eléctrica. Y los clones seguían vertiendo más y más chakra en ese jutsu en particular, enviando un flujo constante y masivo de chakra cargado eléctricamente que se disparaba a la masa de agua. Normalmente, enviar una pequeña corriente eléctrica a una masa de agua tan grande sería prácticamente inútil. La carga eléctrica que transportaba una sola escama generada por la técnica Denkumseka era apenas peor que una descarga estática particularmente desagradable. Era dolorosa y podía causar algo de entumecimiento, pero nada más. Sin embargo, había dos factores clave que alteraban esta ecuación. En primer lugar, no se trataba de una sola descarga eléctrica, sino de una ventisca de cientos, si no miles, de dichas descargas generadas y liberadas casi constantemente en el agua. En segundo lugar, había una persona en el centro del agua que sostenía un objeto metálico muy grande, que actuaba como un pararrayos para toda la electricidad que se bombeaba a través de los elementos conductores similares del agua. El hecho de que la electricidad generada por chakra no reflejara a la perfección su contraparte natural, al estar parcialmente dirigida y controlada por la voluntad del usuario, también contribuía a esta tarea. El resultado final de estos cambios fue una gran cantidad de electricidad que encontró su camino directamente hacia la forma aún sumergida de Kiribachi antes de ser canalizada a lo largo de su cuerpo hasta llegar a su más desafortunado portador. Chikua apenas pudo evitar dejar escapar el aliento que contenía mientras molestas y dolorosas oleadas de electricidad extendían de su espada hacia su brazo una y otra vez. Voy a convertir el cráneo de ese maldito mocoso en un maldito orinal por esto. Espera, ¿por qué demonios sigo usando este jutsu tan pesado si él lo usa más que yo? Pensó de repente. Bueno, eso es todo. Al carajo con este ruido. Kai. Afuera, Naruto parpadeó sorprendido cuando el borde de la formación de agua estalló repentinamente como un globo, haciendo que el agua contenida fluyera entre los árboles, aunque con mucha menos fuerza que al liberarse inicialmente. Afortunadamente para los planes de Naruto, los materiales físicos creados con el chakra de una persona no se disolvieran y desaparecieran al terminar el jutsu que los creó. Unos momentos después, un grito fuerte y enfurecido vino del lugar donde anteriormente se había encontrado Oshigaki Chikua. Maldito mocoso. Te voy a cortar todas las extremidades y te obligaré a comerlas. Mientras todos los clones que habían estado cerca de la posición del hombre comenzaron a morir rápidamente, Naruto rápidamente comenzó a hacer su camino a través de las señales de mano para su técnica ofensiva más poderosa. Tora, Ushi, Saru, Usagi, Itsuji, Yo, Ushi, Uma, Saru, Tora, Inu, Tora, Ebi, Tora, Ushi, Saru, Usagi, Tori. Canturreó Naruto en voz baja. Solo había usado este jutsu una vez desde que lo adquirió, simplemente porque no había ningún lugar con suficiente agua para practicarlo con regularidad y que estuviera lo suficientemente aislado como para arriesgarse a lanzarlo sin dañar algo importante o correr el riesgo de atrapar accidentalmente a alguien en el ataque.
Afortunadamente, logró terminar la última señal de mano justo cuando sus clones se retiraban a un área que Naruto podía ver desde su propia posición mientras eran rápidamente perseguidos y masacrados por un Jonin muy enojado que empuñaba una espada muy grande. Suiton. Daibakufu no Jutsu. Siseó el genin de Konoha con los ojos entrecerrados. Lo mejor de las técnicas de Fton, Doton y Suiton era que se podía reducir el gasto de chakra de muchas de las más grandes usando materiales preexistentes en el entorno en lugar de intentar crearlas con chakra. Incluso cuando el coste de reunir dichos materiales compensaba en parte el descuento para técnicas de mayor escala. Incluso con una reserva de chakra tan grande como la suya, Naruto sabía que no podría usar demasiados jutsus a este nivel sin lograr mitigar el gasto de chakra de alguna manera. En respuesta a su chakra, el agua cercana se elevó del suelo y al instante comenzó a acumularse, arremolinándose y formando un enorme vórtice que se lanzó rápidamente hacia Oshigaki Chikua. Los ojos del ninja de niebla Nuke se le salían de las órbitas de incredulidad al ver a un genin usando un jutsu Suiton de rango A. Esto es una pura mierda. Rugió antes de ser completamente engullido por el torrente de agua, que luego procedió a abrir un camino de devastación total a través del bosque ya gravemente dañado, como si un dios imbécil hubiera decidido meter un dedo en la tierra y arrastrarlo por el suelo para divertirse. Los árboles talados y la poca vegetación que no había sido barrida por la técnica Bakusuishima de Chikua fueron destrozados por la implacable fuerza de la técnica de la gran cascada. Por desgracia, varios de sus clones no habían podido despejar la zona y fueron víctimas del Daibakufu, pero era inevitable. Disiparlos antes de que impactara habría dado a Chikua una advertencia demasiado clara sobre lo que se avecinaba. Mientras luchaba por recuperar el aliento, Naruto distraídamente abrió la página de jutsu de la técnica que acababa de usar. Traje. Daibakufu no Jutsu instantáneo LV1, 29,99%. La técnica de la gran cascada de liberación de agua, a pesar de su nombre, no se originó en Takigakure, sino que se desarrolló hace más de 200 años en Mizunokuni. El clan exacto que la desarrolló se ha perdido en el tiempo, pero tanto el clan Funato como el Mzuki, ambos nativos de la región y conocidos por sus poderosas afinidades con el agua, se han atribuido la creación de la técnica. Sea como sea, en las generaciones transcurridas desde entonces, se ha convertido en un elemento básico entre los poderosos practicantes de Suiton de las naciones elementales. Dado que requiere grandes cantidades de chakra para su uso, se considera una insensatez que alguien por debajo del rango de Jonin intente siquiera aprender este jutsu. El uso de agua preexistente puede reducir ligeramente este coste, pero aún así sigue siendo una técnica que requiere un uso intensivo de chakra. Este jutsu puede adoptar dos formas al usarse. La primera concentra el agua en un vórtice antes de dispararla al objetivo, lo que aumenta el daño. La segunda consiste simplemente en concentrar una gran cantidad de agua y dispararla como un único proyectil masivo, lo que agiliza su formación y disparo. Ambas formas dejarán a cualquier objeto que se interponga en su camino como si hubiera sido alcanzado por un pequeño tsunami. Incluso los Jonin y ninjas de nivel Kage más curtidos en la batalla son cautelosos ante un impacto directo de esta técnica. Coste CP, creación de agua. 1155 CP. Coste CP. Manipulación de agua preexistente. 1000 CP. Forma de vórtice. Crea un vórtice que se lanza contra el enemigo y se extiende 15 metros tras él antes de terminar. Inflige int por sap por desde daño a cualquier objetivo u objeto que se encuentre en su trayectoria. Alta probabilidad de varias aflicciones de estado al conectar con esta versión. El vórtice tarda 3 segundos adicionales en formarse antes de disparar. Forma de proyectil. Lanza una gran cantidad de agua contra el enemigo en forma de proyectil, ya sea desde la posición del usuario o directamente sobre el objetivo. Inflige daño de sabiduría, int, en tiempo real y tiene la posibilidad de infligir parálisis al objetivo. El tiempo extra para formar la versión vórtice podría haber sido un riesgo, pero valió la pena el daño extra, especialmente porque Naruto tenía sus clones actuando como una distracción para mantener la atención de su objetivo fuera de él. Finalmente, sintiendo que había recuperado el aliento, Naruto creó otros 40 clones de sombra y desenvainó a Kogetsu Kikshiki con furia por primera vez. Se tomó un instante más para admirar la espada antes de avanzar a toda velocidad, trazando el borde de la trinchera que dejó su propio jutsu, con sus clones siguiéndolo y flanqueándolo. «Madre mía, jefe», dijo un clon sin poder evitar abrir la boca al contemplar con asombro la destrucción causada por un solo uso de su jutsu más poderoso.
Esto da muchísimo miedo, pero también es genial. Me duele que los clones no podamos usar este tipo de jutsu con tanto chakra por nuestra cuenta. Ya veremos si eso cambia una vez que el jefe consiga maximizar el Kage Bunshin no Jutsu. Apuesto a que realmente podremos patear traseros cuando eso suceda, ofreció otro clon con una pequeña sonrisa maliciosa en sus labios. Ra-arru. Un repentino y salvaje bramido interrumpió cualquier comentario adicional mientras el Jonin enemigo salía disparado de entre una pila de árboles caídos y rotos, con el rostro convertido en una máscara de furia absoluta, incluso cuando su cuerpo parecía incapaz de mantenerse en pie. Su chaqueta y camisa habían quedado destrozadas por el ataque anterior, dejándolo solo con su bandolera, e incluso esta parecía estar a un buen tirón de desmoronarse, por encima de la cintura, mostrando a todos un torso musculoso cubierto de piel azul pálido. Cada parte visible de él estaba cubierta de docenas y docenas de heridas, desde pequeños cortes y contusiones hasta laceraciones de todos los tamaños imaginables y trozos de carne extrañamente descoloridos y abultados que Naruto estaba bastante seguro de que significaban que algo debajo de la piel se había roto. Uno de sus ojos estaba hinchado y cerrado, y, lo más revelador, tenía una rama atravesando el centro de su brazo derecho justo debajo del hombro, dejando la extremidad flácida e insensible mientras un fuerte torrente de sangre brotaba lentamente de la herida. Una rápida aplicación de observar le permitió a Naruto ver exactamente cuánto daño había sufrido su enemigo. HP. 17123, 444, 15 CP. 127, 4500. Estado especial. Brazo derecho empalado. El brazo derecho queda totalmente insensible y no se puede usar. También aumenta cualquier estado de sangrado a un nivel de gravedad adicional. Ojo izquierdo hinchado, incapaz de ver con el ojo afectado, la percepción de profundidad se ha visto gravemente comprometida, lo que provoca un malus en la percepción. Sangrado grave. Cuarta etapa de los efectos del estado de sangrado. Reduce los HP de 400 a 500 cada 30 segundos hasta que la herida se cura adecuadamente o la parte herida muere. Berserk reduce todas las estadísticas mentales en un 80% hasta un máximo de 20 a cambio de aumentar las estadísticas físicas a la mitad de su número total. Dios mío. ¿Qué tan duro es este bastardo? Maldijo Naruto. El ninja nuclear de piel azul había logrado resistir un jutsu de rango A directamente en la cara y aún le quedaba más de una cuarta parte de su HP. Los Jonin daban miedo. ¿Cómo había sobrevivido a eso? Espera, su PC también está casi vacío. Se las arregló para usar algún jutsu de último minuto para intentar amortiguar o contrarrestar el impacto de mi propia técnica al impactarlo de frente. ¿Cómo lo hizo cuando estaba atrapado en medio de un maldito vórtice de agua? Dios mío, los Jonin son realmente increíbles. Para aumentar la molestia de Naruto, el hombre también había logrado sujetar a Kiribachi, aunque ahora lo sostenía con la izquierda en lugar de la derecha por razones obvias. Aún estaba en el aire si podría usar eficazmente el arma masiva con una sola mano, y además con su mano no dominante, pero Naruto no iba a subestimarlo, no después de la enorme resistencia que acababa de demostrar. ¿Está talando todos los árboles caídos ahora mismo? Preguntó uno de los clones de sombra con incredulidad. En lugar de intentar abalanzarse sobre ellos, el enfurecido espadachín de sombra de la niebla había comenzado a blandir su enorme espada al azar contra los árboles caídos a su alrededor, destrozándolos y cortándolos en astillas. Sí, puede que la luz siga encendida, pero estoy bastante seguro de que no hay nadie en casa ahí arriba, declaró Naruto rotundamente. Aún así, el hombre probablemente reaccionaría con el tiempo, así que no iba a desperdiciar la oportunidad que se le acababa de presentar. Es hora de entrar, chicos. ¿Tienes un plan, jefe? Preguntó un clon. Solo uno. Ataque. El genin sonrió ferozmente. A mi manera. Jadeando mientras algo del rojo finalmente salía de su único ojo funcional, Chikua miró fijamente la leña que una vez fueron varios árboles talados mientras murmuraba una variedad de insultos en voz baja. ¿Cómo en nombre de todos los dioses había logrado un maldito genin realizar un jutsu de rango A? Con Uzumaki o sin Uzumaki, era imposible que un mocoso tan joven tuviera reservas tan grandes. Kisame, el monstruo de chakra más grande que existe, ni siquiera tenía reservas tan grandes a esa edad. Demonios, incluso ahora, el propio Chikua no podría realizar un Daibakufu tan fácilmente. Para ser justos, eso se debía principalmente a que aún estaba aprendiendo esa técnica cuando Kisame se volvió traidor y los convirtió a él y al resto del clan en el último objetivo predilecto de Yagura, obligando a Chikua y a la mayoría de sus compañeros a huir para salvar sus vidas.
Y la vida de un ninja renegado ya es bastante dura sin tener que intentar practicar y entrenar con un ninjutsu particularmente llamativo, caro y destructivo. Pero aún así, le cabreaba muchísimo que un maldito genin usara un jutsu mejor que él. El sonido de varios pies acercándose a él hizo que Chikua frunciera aún más el ceño mientras se giraba para encarar el origen del sonido. Justo como esperaba, más malditos clones. ¿Qué demonios era este chico? ¿Algún tipo de batería de chakra infinito o algo así? Por un momento, consideró escapar. Estaba en muy mal estado y necesitaba llegar rápido a un lugar seguro si quería tener alguna esperanza de salvar su brazo derecho. Entonces, su orgullo le recordó que estaría huyendo de un genin y descartó la idea al instante. Ni hablar, prefería cortarse ambos brazos con un kunai sin filo que tener que tragarse semejante desgracia. Chikua alzó su espada y apuntó a Kiribachi hacia la multitud de rubios que se acercaba. Los haré pedazos a todos. Devuélvanle ese recuerdo a su maldito creador, inútiles pedazos de mierda. Sí, conocía bien la transferencia de memoria del Kage Bunshin no Jutsu. Este jutsu era bastante conocido como una de las creaciones más infames del Nidaime Okage, pero lo máximo que sabía cualquier persona por debajo de un Chunin experimentado era que se trataba de un jutsu de clonación con un consumo excesivo de chakra. Quienes adquirían suficiente experiencia con el tiempo descubrirían que probablemente era el jutsu más útil para exploración y reconocimiento existente para quienes eran capaces de usarlo con eficacia. Tú primero. Gritaron los clones al unísono mientras saltaban hacia él como un enjambre con el tan desenvainado. Incluso con un solo brazo, incluso maltrecho y medio muerto como estaba, Chikua seguía siendo un jonin luchando contra un genin. No iba a caer ante un montón de malditos clones. Con un rugido desafiante, Chikua contraatacó a la horda de clones con la espada desenvainada. Puede que no fuera ambidiestro, pero aún así era un maestro espadachín y, por lo tanto, muy superior a los clones en habilidad, incluso cuando se veía obligado a depender únicamente de su mano torpe. Y con el alcance adicional que le otorgaba Kiribachi, pudo cortar a todos los pequeños bastardos antes de que se acercaran lo suficiente como para intentar siquiera usar sus pequeños cuchillos. Lo cual aparentemente era algo muy bueno, considerando que, una vez que estaban más cerca, podía escuchar el distintivo chillido de tono bajo del Phtón Chakra Nagashi Jutsu proveniente de esas espadas tan. Dado que el Jonin Sensei del niño no era otro que el infame guardián humeante, sinceramente no le sorprendió que supiera usar ese jutsu en particular. Solo reafirmó su deseo de aplastar a todos esos enanos antes de que siquiera se acercaran lo suficiente para usar el segundo jutsu más agudo de Chakra Nagashi. Ya sangraba bastante, maldita sea. El leve retumbar del suelo bajo sus pies hizo que Chikua se detuviera un instante mientras abatía al último clon antes de reacomodarse rápidamente. Efectivamente, lo que estaba convencido de que era el auténtico mocoso surgió del suelo a pocos metros detrás de él. Buen intento. Rugió el espadachín ninja, girando sobre sí mismo y ejecutando un revés que pretendía partir al pequeño bastardo por la cintura. Al hundirse los dientes de Kiribachi, una nube de humo de chakra lo envolvió antes de que un fuerte sonido metálico resonara en el aire. Desde el fondo del humo, dos mitades de un objeto muy familiar cayeron al suelo con un ligero golpe sordo. Un kunai. Chikua no podía creer lo que veía. Había que dominar a la perfección el Kawarimi no Jutsu para sustituirlo por cualquier cosa con una masa mucho menor que la del usuario, una de las razones por las que los troncos y los muñecos eran objetivos tan comunes para la técnica. Ese era el tipo de habilidad que requería años de esfuerzo para alguien, si es que alguien se molestaba en llegar tan lejos. ¿Qué demonios era este chico? ¿Una especie de jonin oculto disfrazado? Arriba, imbécil. Gritó una voz familiar, dirigiendo su atención hacia arriba y viendo al mocoso imposible apuntándole con el guantelete que le cubría el brazo derecho. Karakuri Kote. Kemuridama Ute. Truco guantelete. Fuego de bomba de humo. Y menos de un instante después, una pequeña bala lo golpeó directamente en su ojo ya dolorido e hinchado, haciéndole aullar de dolor mientras su ojo sano se cerraba instintivamente. Entonces, la pequeña criatura explotó, y de repente quedó completamente cubierto por una nube gris pizarra tan densa que no podía ver ni su nariz. Y ya podía oír el tenue sonido del Phtón Chakra Nagashi vibrando en el aire. El pequeño bastardo pensó que un truco tan torpe como este sería suficiente para derribarlo. «Date prisa», rugió Chikua, con el ojo que le quedaba abierto de par en par y enrojecido mientras la sangre le corría por las venas. Estaba harto de esta maldita pelea.
Recordaba claramente dónde había estado el pequeño desgraciado antes de cegarlo, y era un maldito ninja de Kiri. Lo habían entrenado para pelear de oído en la interminable niebla de Kirigakure desde sus días de estudiante de la academia. En cuanto oyó los pies de ese cabrón tocar el suelo, estaba perdido. Pasó un instante, luego otro, y entonces el repentino crujido de una ramita al ser pisada desató la tensión en el cuerpo de Chikua. Con un rugido silencioso, se lanzó hacia el lugar del sonido, cometiendo el error de novato de sobreextenderse en su ira ciega, pero aún sintiéndose completamente satisfecho al sentir su espada impactar, hasta que oyó el ya familiar puff de un clon al ser disipado. Maldita sea todo. Phtón Chakra Nagashi. Dan. Gritó una voz que empezaba a odiar de verdad justo detrás de él. El chillido sordo del Jutsu Chakra Nagashi se transformó al instante en un rugido ensordecedor cuando el humo finalmente se dispersó, lo que le permitió a Chikua girar la cabeza y ver lo que sucedía a sus espaldas mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Su mirada se fijó al instante en el mocoso rubio que blandía una enorme espada de viento del tamaño de Kiribachi. Y apenas se había recuperado del ataque, así que no pudo esquivarlo a tiempo. Tengo que bloquearlo. Pensó el ninja nuclear presa del pánico, girándose a medias e intentando interponer a Kiribachi entre él y el ataque de espada, pero solo lo consiguió parcialmente. Un diente logró interceptar la espada de viento y fue rápidamente cortado por la mitad mientras la hoja continuaba su descenso sin obstáculos, cercenando su brazo izquierdo a la altura del codo y haciendo que su antebrazo y mano, aún aferrados con desesperación a la empuñadura de Kiribachi, cayeran al suelo con un golpe sordo. ¿Y? Incluso mentalmente, Chikua quedó en un estado de shock absoluto al contemplar el muñón al que se había reducido su brazo. Irónicamente, a la izquierda. Entonces, una furia infernal disipó rápidamente el dolor y la conmoción. Para un ninja renegado, perder una extremidad era casi una sentencia de muerte, incluso peor que para un shinobi normal de la aldea. Sin ambas manos, un ninja perdería la capacidad de hacer señales con las manos y, a menos que ya dominara el dificilísimo y laborioso arte de aprender a hacer sellos con una sola mano, perdería por completo el acceso a dos de las principales herramientas del oficio ninja: el ninjutsu y el genjutsu. Te voy a matar, maldito cabrón. Le gruñó al rubio cabrón, cuya técnica de futón se estaba dispersando rápidamente. Me da igual si tengo que arrancarte la garganta con los dientes, voy a hacer que te arrepientas de haber nacido. ¿Ah, sí? Ven aquí y demuéstralo, chico duro. Respondió el niño Uzumaki con una sonrisa arrogante, blandiendo la kodachi mientras adoptaba una postura equilibrada y preparada. Con un gruñido de rabia, Chikua giró el cuello y arrancó con los dientes la parte superior de su kunai de Kirigakure de su bandolera. La acción fue demasiado para la prenda maltratada, que se rasgó y se deshizo, dejándolo desnudo salvo por sus andrajosos pantalones y sandalias de shinobi. Con un mordisco para ajustar su agarre, el ninja de Nuke fulminó con la mirada al mocoso que le había costado la vida como ninja y su orgullo como espadachín. Aunque fuera probable que muriera hoy, estaba seguro de que arrastraría a este mocoso al infierno con él aunque fuera lo último que hiciera. Naruto activó el Phtón Chakra Nagashi, lo que provocó que un aura azul pálido apareciera de nuevo alrededor de la espada de Kogetsu Kikshiki, al tiempo que el distintivo chillido del viento se volvía a oír. La batalla estaba a punto de terminar y solo uno de ellos iba a escapar, y Naruto quería que fuera él. Chikua se movió primero, sabiendo que se desangraba y queriendo estar completamente seguro de al menos destripar a este pequeño bastardo antes de que cayera, y cargó hacia adelante con un rugido de ira ahogado. Incluso con ambos brazos mutilados o completamente desprovistos, seguía siendo un ninja y aún podía apuñalar a un bastardo con un kunai o aplastarle el cráneo con las piernas. Por un kari. Pero entonces, entre un segundo y el siguiente, Chikua apenas pudo ver un borrón de movimiento que pasaba a su lado y luego, gracias en gran parte a las heridas debilitantes que había sufrido y los niveles ya letales de pérdida de sangre que había sufrido, solo pudo escuchar una frase final: Ansatsu Jutsu. Zansuzan. Entonces sintió un dolor sordo y agudo en el cuello y el mundo empezó a dar vueltas. Entonces, alzó la vista hacia su propio cuerpo decapitado mientras se desplomaba hacia adelante, mientras la sangre manaba débilmente de su cuello decapitado por un breve instante. Pequeño, cabrón. Oshigaki Chikua, ex Jonin de Kirigakure no Sato, seguía negándose a admitir la derrota mientras veía su propio cuerpo caer muerto al suelo. No, me detendré, te atraparé.
Entonces la oscuridad se apoderó de su visión cuando finalmente abandonó su cuerpo mortal. Fin del fanfic. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.